Hoy es tu día, Señor, y presente aquí estoy para adorarte y gozar de tu plenitud. Traigo todo lo que soy, mi tristeza y mi dolor, confiando en que recibiré tu amor. La Eucaristía hoy, Señor, he venido a celebrar. En mi vida alimento tú serás. La Eucaristía hoy, Señor, he venido a celebrar. En la mesa tu cuerpo me darás y mi corazón hoy te acogerá. Hoy es tu día, Señor, y presente aquí estoy para adorarte y gozar de tu plenitud. Traigo todo lo que soy, mi tristeza y mi dolor, confiando en que recibiré tu amor. La Eucaristía hoy, Señor, he venido a celebrar. En mi vida alimento tú serás. La Eucaristía hoy, Señor, he venido a celebrar. En la mesa tu cuerpo me darás y mi corazón hoy te acogerá. Y mi corazón hoy te acogerá. Muy buenos días. Hoy domingo queremos darle gracias a Dios por sus bendiciones, sus maravillas, por sus gracias, por toda la misericordia infinita que tiene para con nosotros, pidiéndole que nos ayude a caminar todos los días siempre en la senda de la rectitud. Pidámosle a Él que su palabra ilumine nuestro caminar y nos haga particularmente fieles servidores del reino, que donde quiera que Dios nos ponga, seamos antes que dominadores, antes que gente que lo único que siente es que tienes esclavos, que sea precisamente la acción del servicio. Oramos por todos nuestros familiares, amigos, oramos por nuestra Fundación Misioneros Divina Redención, por todas las personas, de manera particular, por quienes han fallecido durante estos días. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Porque somos pecadores, porque nos reconocemos indignos del amor misericordioso suyo, porque cuando Él nos ama tanto, cuando nos trata tan bien, cuando lo único que hace es derramar bendiciones copiosas sobre nosotros, nosotros devolvemos muchas veces con actitudes totalmente contrarias, envidia, rencores, chismes, dominaciones, orgullos, frivolidades de nuestra vida. Cuando Él nos llama a vivir en paz, nosotros muchas veces vivimos dedicados a sembrar guerra, violencia y discordias. Pidámosle perdón al Señor de todos nuestros pecados. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, por mi pecado.
Perdón por mi falta de humildad. Tan solo yo debí seguir tus pasos, Señor, pero no cumplí tu voluntad. Perdónanos, Señor, por mi pecado. Perdón por mi falta de humildad. Tan solo yo debí seguir tus pasos, Señor, pero no cumplí tu voluntad. Yo te pido perdón a ti, mi Señor. Perdona mis faltas, perdona mi error. Yo te pido perdón a ti, mi Señor. Perdona mis faltas, perdona mi error. Y unimos nuestras voces para alabar, bendecir y glorificar a Dios cantando. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nosotros siempre dirijamos a ti devotamente nuestra voluntad y te sirvamos con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías. El Señor quiso agobiar a su siervo con el sufrimiento, mas como él se entregó en reparación por los pecados, tendrá larga vida. Verá a sus descendientes y llevará a un buen término los designios del Señor. Después de los trabajos de su vida, volverá a ver la luz y el conocimiento de Dios lo saciará. Siervo inocente del Señor, librará del castigo a los demás, cargando con las culpas de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo nos unimos todos. La pasión de tu Hijo, oh Dios, nos libra de la muerte. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte, reanimarlos en tiempos de hambre. La pasión de tu Hijo, oh Dios, nos libra de la muerte. Nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. La pasión de tu Hijo, oh Dios, nos libra de la muerte. De la carta a los Hebreos. Hermanos, en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un sumo sacerdote superior a los demás, que atravesó ya los cielos. Por consiguiente, mantengámonos firmes en la fe que profesamos. No tenemos un sumo sacerdote inaccesible a nuestra debilidad. Al contrario, Jesús se sometió a toda clase de pruebas como nosotros, pero sin pecar. Así pues, acerquémonos con confianza al trono donde reina el Dios de la gracia, para alcanzar gracia y misericordia y obtener la ayuda oportuna. Palabra de Dios. Está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. Tu palabra inunda mi vida, transforma mi alma, alimenta mi ser. Tu palabra me muestra el camino que siempre contigo debo recorrer. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar.
El Señor esté con y ustedes. con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron una vez a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les preguntó qué querían. Ellos le dijeron: concédenos que, cuando estés en tu trono, nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Jesús le respondió: no saben lo que piden. ¿Son capaces de pasar el trago amargo que yo debo pasar y sumergirse en las aguas en que yo me voy a sumergir? Ellos contestaron que sí. Jesús les dijo: el trago amargo que yo voy a pasar lo pasarán y se sumergirán en las aguas en que yo me voy a sumergir. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Dios lo concederá a aquellos para quienes lo tiene preparado. Al oír esto, los otros 10 se disgustaron con Santiago y Juan. Entonces llamó Jesús a los 12 y les dijo: ustedes saben que los que son reconocidos como jefes entre los paganos tratan despóticamente a sus súbditos, y los que son grandes les hacen sentir su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes debe ser el servidor de los demás, y el que quiera ser el primero entre ustedes debe ser el esclavo de todos, porque tampoco el Hijo del Hombre vino a que le sirvieran, sino a servir y a entregarse a sí mismo en rescate por la multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios es como una caja donde hay guardados tesoros, y cada vez que entramos en la profundidad de ella, sacamos siempre nuevos tesoros que se van constituyendo de manera particular en el camino a recorrer y en la identidad con la persona a quien le hemos dicho sí. En el camino de la conversión es muy importante siempre saber a quién y qué es lo que queremos en virtud de aquel o de aquella a quienes nosotros nos convirtamos. Para nosotros hay una claridad: seguimos a Jesús de Nazaret. Y por ello Jesús también, en virtud de ello, en los discípulos, como en las mismas exigencias que nos hace la primera lectura del siervo doliente de Yahvé, y en la carta a los Hebreos nos presenta siempre el Hijo del Hombre como un ser identificado con el dolor, con el sufrimiento, un hombre enseñado a dolores, pero no viviendo para llorar, para amargarse, para destruir a los otros, para condenarse a la amargura del no quererse y del negarse a encontrar con los demás. Al contrario, para decirnos que la maldad se vence a fuerza de bien, y que mientras unos y otros en el mundo se desviven absolutamente por muchas cosas, entre ellas particularmente el poder, como nos dice hoy, él, su única vocación, su única acción es servir, y servir profundamente al hombre creado a su imagen y semejanza. Por ello decía la importancia de poder mirarlo a él. Por ello decía la importancia de poder encontrar
a quién seguimos. Por ello la importancia de poder saber cuál es el camino que Él mismo también nos indica para recorrer. En cualquier parte donde nosotros vayamos, vamos a encontrar siempre un código de ética, el cual nos dice, en este grupo nos comportamos de esta manera, y no hay ninguno que sea ni acéfalo, ni hay ninguno que no tenga sus propias reglas. Jesús nos las muestra a nosotros de la manera más sencilla. Y lo hace antagónicamente a lo que el mundo ofrece y pide. Dos de sus discípulos, sinceros, porque si bien causa enojo de parte de los otros 10, podríamos decir que son los únicos que tienen la sinceridad y son los únicos aventajados que son capaces de plantear desde el fondo de su propio ser la condición de la naturaleza humana. Son sinceros, porque muchas veces en la vida nos hemos encontrado con gente que finge una terrible humildad y cuando nos acercamos encontramos la más profunda y la más perfecta de todos los orgullos, seres que lo único que juegan es actitudes aparienciales y que disfrazados detrás de ciertas maneras pudieran y quisieran pasar, pero cuando en algún momento confrontados ante esa realidad nos podemos encontrar frente a personajes que desconocemos totalmente, porque el orgullo salta y lo que había de fingimiento de humildad no era tan real. Por ello vale la pena exaltar particularmente a estos dos discípulos. Nosotros muchas veces solemos siempre, de alguna manera, quejarnos y decir siempre, estos discípulos que no se convierten, la gente, en vez de decir, qué bello, cuando el ser humano es capaz de presentar su propio ser, para que sea curado, porque solamente en la medida en que reconocemos nuestras propias faltas, podremos ser profundamente perdonados. Y ellos entonces con toda sinceridad se acercan, Señor, tenemos algo que pedir. Listo, abran esa boquita llena de dientes, dice Jesús. Quiero escuchar cuáles son sus aspiraciones. ¿Las conocía? Claro que sí. Claro que sí. Seguramente si eran tan sinceros, se mostraron muchas veces auténticos. Los discípulos no son gente que finge, es gente que muestra su naturaleza real y saben también a qué se enfrentan. Que el uno se siente a la izquierda, el otro a tu derecha. Ellos han confundido el discipulado, han confundido el camino del maestro y han confundido también la misión que el maestro trae. Jesús no viene a ser un rey, un gobernante, no es un presidente de empresa, no es un hombre que busca alfiles para colocar como defensores a sus lados, no. Su misión es amar y servir y amar. Y para ello lo hace con toda la tranquilidad de su vida. Y nos muestra y nos dice que la mayor ventaja que la lleva absolutamente cualquiera en cualquier grupo es cuando es un verdadero y auténtico servidor. Descubre que su vida tiene sentido. Descubre y entiende que su vocación es una realización. Descubre y entiende que su vida es la más pacífica que se puede encontrar. Descubre y entiende que la vida sí vale la pena gastarla en favor y en servicio de los demás. Y eso no lo ha hecho Jesús con teoría, lo ha hecho y lo hace y lo hará siempre con testimonio. Por ello la primera lectura, el Señor quiso agobiar a su siervo con el sufrimiento, mas como Él se entregó en reparación por los pecadores, tendrá larga vida, verá a sus descendientes y llevará a buen término los designios del Señor. Porque fue humilde, porque sirvió, porque su vida fue donada
y en cambio recibe abundancia de bienes, tranquilidad en su vida. Y por su parte, en la carta a los hebreos nos decía, en Jesús el Hijo de Dios tenemos un sumo sacerdote superior a los demás, a todos nosotros, que atravesó ya los cielos y por consiguiente mantengámonos firmes en la fe que profesamos. No tenemos un sumo sacerdote insensible a nuestra debilidad. Al contrario, y ahí entonces por qué sale a nuestro encuentro y por qué nos ayuda y por qué los discípulos al confesar sus propias ambiciones encuentran la ayuda del Maestro. No hay un reproche en Jesús, no hay una actitud de condena, ni siquiera frente a lo que significa la misma autoridad o frente a lo que significa el poder. Lo primero que está preguntando, ¿y para qué? Sabemos que la sociedad está organizada, hace poco decía, en todo espacio, por pequeño que sea, siempre hay una estructura mínima que establece unas reglas. Y podríamos decir, ¿a qué apuntan las reglas establecidas? A una mejor convivencia. Bien. Jesús nos ha dejado una regla. ¿Y a qué apunta? A conseguir vida y vida en eterno, en plenitud. Y ahora dice entonces, si hay autoridad, si hay gobierno, si hay lo que nosotros reconocemos como acción en virtud de los otros, habrá de ser fundamentalmente para servir. En todos los espacios los necesitamos siempre. ¿Quién dirija, quien guíe, quien oriente? Pero lo que sí es claro es, en esa autoridad, en ese servicio, en esa misión que cumple, ¿qué es lo característico? Ser ensalzado, reconocido, busca solamente sus propios fines e intereses, su desvelo es en que los otros le sirvan y considera súbditos a los demás, los reduce al término de esclavos, piensa que es el dueño. En el papado de Francisco sí algo hemos entendido de manera clara y a veces con gritos un poco, podríamos decir casi salidos de tono, es justamente esta. En la iglesia no se está para dominar, se está particularmente para servir. Y eso no es de Francisco, eso es profundamente evangélico. Jesús así lo ha planteado. Entonces, quien esté al frente de una comunidad, que sirva, que ame, que preste sus servicios sabiendo que está sirviendo a Dios en sus propios hermanos, no como el gran cacique emperador que desde arriba manda para que los otros obedezcan, que se siente poderoso porque el título lo honra para ser reconocido frente a los demás, donde tiene puestos para repartir y donde constituye a sus amigos para sentar unos a derecha y otros a su izquierda y el resto sencillamente relegados, no. Su acción es servir y ama, busca, sale al encuentro, va a las realidades, se enfandanga en las situaciones con los otros, intenta como el buen pastor sacar de ese mundo de pecado y de mal. Sabe que no es un privilegio lo que tiene, sino que es una acción de servicio y para ello entonces entreteje redes para que quienes tienen que recibir los beneficios de su servicio puedan ser cada vez mejor servidos. Solo así puede ser entendida la autoridad en la iglesia hoy. Solo así debe ser entonces reconocido y valorado el evangelio que hoy se nos propone delante de nuestros ojos. Solo así podemos entrar en la sensibilidad y en esa palabra bellísima que utiliza precisamente en la misma carta a los hebreos, un sumo sacerdote sensible a nuestra debilidad. Se acerca, nos toca, nos coge, nos ayuda, nos endereza al buen camino como a los discípulos. No es malo desear.
Lo que es malo es la utilización que se hace del poder, del dinero, de las facultades, de todo lo que poseamos. Si esa se volca al servicio de los otros, bienvenida siempre. Y entre mejor se ame lo que se hace y entre mayor entrega se tenga, mayor servicio también se dará. Amará, reflejará cada palabra, cada gesto, cada acción. Será no un dominador, sino un servidor. Y por ello entonces la práctica de la norma es: el que quiera ser mi servidor, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. ¿Para qué? Para identificarnos con el Maestro. Si hacemos opciones por Cristo, es a Él a quien debemos seguir. Es Él el que explicita el camino que debemos caminar. Es Él el que nos muestra a dónde debemos llegar. Es Él el que nos hace entonces vaciar de nosotros mismos para llenarnos de Él. Y en la medida en que nos llena de Él, nos habilita para que podamos ver a los otros con ojos limpios y siempre dispuestos a servirlo. Pidámosle al Señor esta gracia en un mundo donde las competencias hoy son dominar, esclavizar, y no importa las carreras que haya que hacer, ni a cuántos haya que dejar en el camino para poder, y si toca inclusive matar, con tal de poder tener el poder como tal, no importa. Hoy se nos contrapone esta acción: quien sea grande, que sea servidor, que no viva buscando entonces las mejores posibilidades de robarse, de alzarse el estado, de licitar en todos los espacios, de poder tener influencia absolutamente de todo mundo, inclusive de conseguir información para poder terminar dominando sobre los otros, porque si no hace, si no piensa, si no actúa como yo le digo, ahora yo me encargo de revelar sus defectos, sus pecados, sus miserias, su humanidad. Es gravísimo lo que estamos viviendo hoy y el COVID no nos ha cambiado. Y esa batalla hoy, lastimosamente, en todos los ámbitos se está a rojo vivo. En la iglesia, fuera de la iglesia, en el poder político, en las elecciones que están próximas por venir, en todo lado, el deseo del poder, pero para esclavizar, para servirse, para enriquecerse, para tratar de sentirse superior a los demás. Que el Señor nos ayude a liberarnos de estas enfermedades, porque en la medida en que sepamos servir y amar a los otros, habremos de traer también el reino de la paz, del cual Jesús mismo nos ha dicho entonces que nos libra de la muerte, del pecado y del mal, como decía el salmista. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Renovemos juntos nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creemos. ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de María la Virgen, murió, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? Sí creemos. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí creemos. Digamos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos en profesar. En Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Como esta tarea que Jesús nos da es tan difícil, como meter las manos a ese cofre donde hay tantos tesoros y sacar el de servicio es tan duro y tan exigente, vamos a pedirle en un minuto de silencio que nos regale la fuerza, la gracia del Espíritu que viene de lo alto para que podamos amar y servir a los otros como Él nos ha enseñado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, las preocupaciones y las dificultades de todos los días, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos el sacrificio en el nombre para nuestro bien y toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, nos concedas un corazón libre, puro para ofrecer tus dones, de manera que, con la ayuda de tu gracia, nos purifiquen los mismos misterios que estamos celebrando. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque con tanta misericordia amaste al mundo que nos enviaste al Redentor, para que compartiera en toda nuestra condición humana menos en el pecado, y para amar así en nosotros lo que amabas en tu Hijo. Con su obediencia fuimos restablecidos en los dones que por desobediencia pecando habíamos perdido. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y con todos los santos, llenos de alegría te glorificamos cantando. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro Rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Bendito el que viene en nombre del Señor, da gloria a Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas a nuestro Salvador. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo venció la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Antonio y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordemos a todos nuestros familiares, amigos difuntos. Nosotros ponemos en las manos del Señor todos nuestros exalumnos que han muerto de la fundación, para que el Señor los tenga gozando ya eternamente de su reino. Por todos aquellos a quienes estamos unidos por vínculos de sangre o de amistad. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, con San Felipe Neri, San Juan Pablo II, el siervo de Dios Padre Arturo, y con todos los santos que viven tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabiéndonos que somos hijos de Dios, sabiendo que somos llamados a un destino superior, sabiendo que pasamos por esta tierra haciendo el bien y esperando los bienes futuros, sabiendo que esta tierra y que nuestro ser de cristianos es para ayudarnos los unos a los otros, para sentir la urgencia de los hermanos y de las hermanas, pidiéndole al Señor que nos enseñe a servir, le oramos juntos diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda desgracia, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tu gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos un saludo de paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Pedimos paz para el mundo, cantamos paz para el mundo, que nuestra vida sea gloriosa. Yo te saludo, la paz sea contigo. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y alegra los corazones, ten piedad de nuestro pueblo y alegra los corazones. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nosotros y concédenos la paz, ten piedad de nosotros y concédenos la paz, la paz, la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, el que nos ha enseñado a amar y a servir. Dichosos nosotros los invitados a esta cena. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Este alimento renueva nuestras fuerzas para caminar a la gran liberación. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oremos. Te rogamos, Señor, que nos hagas aprovechar
la participación frecuente en los misterios celestiales, para que seamos socorridos con beneficios temporales y seamos instruidos en los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encomendamos a la Virgen Santísima pidiéndole que nos ayude a alcanzar la gracia de identificarnos con su Hijo Jesús. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecia las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien libro de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Alegres y fortalecidos en el Señor, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Muy feliz domingo para todos. Gracias, Padre. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis versos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí.